Hola, buen día. Mi nombre es Rafael Correa y les voy a presentar esta mini plática titulada Teorema de acotamiento uniforme para medidas vectoriales aditivas. La presentación tiene tres apartados: medidas vectoriales, el espacio BA y algunas aplicaciones del teorema de acotamiento uniforme de Nikodym. Entonces, empecemos la presentación dando una pequeña introducción al tema que nos interesa. Sea omega un conjunto. Recordemos que una sigma álgebra sobre omega es una colección sigma de subconjuntos en omega, tal que satisface estas tres propiedades. Una medida real en sigma es una función lambda que va de sigma r y que cumple esta propiedad de aquí, a la cual se le llama sigma aditividad. Las medidas reales tienen muchas y muy importantes aplicaciones. Nos interesa extender este concepto a situaciones más generales y estudiar qué propiedades se conservan. Observemos que se puede extender el concepto de medida real en los siguientes sentidos. Se puede considerar en lugar de R un espacio de vectorial más general, como un espacio de Banach. Esto es un espacio normado completo. Por otra parte, en lugar de partir de una sigma álgebra, se puede considerar una colección con menos propiedades, como por ejemplo un álgebra. Y aquí les pongo la definición. Finalmente, en lugar de pedir que se satisfaga la propiedad de sigma aditividad, pedir una condición más débil como lo es la aditividad. Entonces, la clase de medidas vectoriales que nos interesa estudiar es la siguiente. Sea A un álgebra sobre un conjunto omega y X un espacio de Banach sobre los reales o los complejos. Una función mu que va del álgebra a X es una medida vectorial aditiva si satisface esta propiedad. Es a la que le llamamos aditividad. Cuando X es igual a R, a mu la llamaremos medida real aditiva y denotaremos por MAX a la colección de medidas vectoriales aditivas. Unas observaciones: aunque muchas cuestiones se pueden plantear para medidas vectoriales aditivas definidas en un álgebra, con frecuencia para dar solución se requiere suponer que A es un álgebra. Una guía para el estudio de las medidas vectoriales es que su comportamiento es similar al de operadores lineales. Y les presento un ejemplo: sea M la sigma álgebra de Lebesgue y M la medida de Lebesgue en el intervalo 0,1. Tomemos P entre 1 e infinito y T un operador lineal, ¿no? Que tenga por dominio LP y por dominio X. Definimos mu sub T por M sub T de A es igual a T evaluado en la función característica, ¿no? La cual es una medida vectorial aditiva y la llamaremos la medida vectorial aditiva asociada al operador T. Aquí recordamos lo que es el espacio dual para comentar que un método básico en el análisis funcional para estudiar funciones f, que va de E, de cualquier conjunto, a X, es trabajar con sus escalarizaciones. Esto es, dado X asterisco en el dual, definimos esta función dado por esta expresión, donde este de aquí es el apareamiento dual de f de A y X asterisco, a la cual le llamaremos la escalarización de f por X asterisco. A continuación haremos uso del teorema Hahn-Banach para estudiar la aditividad de una medida vectorial aditiva. Entonces, un resultado: una colección mu que va de A a X es una medida vectorial aditiva si y solo si cada escalarización es una medida real aditiva. Bueno, aquí les dejo la prueba, pero es sencilla y pues se utiliza el teorema de Hahn-Banach, ¿no? Pues para estudiar una medida vectorial aditiva mu se usan tres funciones: la variación, la semivariación y la cuasivariación. La variación es una medida que va de A a 0 infinito, está definida de esta manera, y si la variación de omega es finita, decimos que mu es de variación acotada. Un ejemplo, recordemos el ejemplo anterior, el de las medidas asociadas, sea P igual a 1 y T que va de L1 a X, un operador lineal acotado. Entonces, su medida vectorial
aditiva asociada, un subíndice T, satisface esta desigualdad de aquí para cada conjunto medible. Y entonces, para cada partición del intervalo 0,1, se satisface esta desigualdad de acá, y de lo cual se sigue que mu subíndice T es de variación acotada. Ahora, si tomamos P entre 1 e infinito y consideramos T como el operador identidad, se obtiene, se sigue que la variación de esta medida asociada pues es infinita. La semivariación de una medida vectorial aditiva se define así, del álgebra A al intervalo 0 infinito, definido de esta manera, donde esto denota la variación de la escalarización de mu y x asterisco. Pues diremos que mu es de semivariación acotada si la semivariación de omega es finita. Entonces, en este caso, para cualquier operador de esta forma, su medida asociada sí va a ser de semivariación acotada, como aquí hacemos, ¿no? Y aquí esta observación va en ese sentido, que esta medida mu, subíndice IP, es de semivariación acotada y no es de variación acotada. Bueno, aquí lo que se comenta es de que la semivariación satisface estas propiedades y esta también, y la colección de medidas vectoriales aditivas con semivariación acotada se denotará de esta manera. Se satisface de que MS de AX es un espacio vectorial y esta función definida de esta manera es una norma la cual también resulta ser completa. Es decir, MS-AX con esta norma es un espacio de Banach. Finalmente, la cuasivariación es esta función dada de esta manera. Y diremos que mu es de cuasivariación acotada si la cuasivariación de mu evaluado en omega pues es finita. Notemos que la definición de cuasivariación acotada coincide con la definición de función acotada. Es decir, mu es de cuasivariación acotada si solo si mu es acotada. Esta propiedad que sigue pues relaciona la cuasivariación y la semivariación, ¿no? Y lo que nos dice a grandes rasgos es de que la semivariación, una medida vectorial es de semivariación acotada, sí y solo sí es de cuasivariación acotada. Y aquí presentamos un ejemplo de una medida vectorial aditiva que no es de semivariación acotada. Ahora, recordemos el espacio de operadores lineales acotados y también recordemos de que para el caso de operadores se satisface el siguiente enunciado. Es el teorema del principio de acotamiento uniforme. Entonces, sea X un espacio de Banach y Y un espacio normado. Entonces, una colección F en el XY es puntualmente acotada, es decir, se satisface esto, si y solo si F es uniformemente acotada. Es decir, se satisface esta parte de acá, ¿no? Entonces, enseguida presentamos la formulación correspondiente para medidas vectoriales. Y este se llama teorema de acotamiento uniforme de Nikodym. Sea sigma una sigma álgebra sobre omega y F una colección en MS. Entonces, F es puntualmente acotada, es decir, se satisface esta propiedad si y solo si F es uniformemente acotada. Esto es que se satisface esta propiedad de acá abajo. Y el siguiente ejemplo muestra que el teorema de acotamiento uniforme de Nikodym se requiere que sigma sea una sigma álgebra y no simplemente un álgebra, ¿no? Y aquí ustedes lo pueden revisar con calma y yo me lo salgo. El espacio BA, bueno, con el fin de ilustrar algunas aplicaciones del teorema de acotamiento uniforme de Nikodym, enseguida presentaremos el espacio BA. Bueno, aquí están unas nociones básicas y lo que quisiera comentar es de que los elementos de BA son el límite uniforme de una sucesión de funciones asimples.
Y en lo subsecuente estudiaremos el espacio LBAX. Entonces, algunas aplicaciones: se asigna una sigma álgebra sobre omega y T alfa, una colección en LB sigma X. Entonces, si se satisface esta propiedad aquí, entonces la familia T alfa es uniformemente acotada. Y bueno, aquí está la prueba, pero lo que quisiera resaltar es de que la condición 5, esta de aquí, es más débil a la de suponer que la familia T alfa sea puntualmente acotada, ¿no? Porque aquí solo lo estamos pidiendo para las funciones características. Así podemos considerar el resultado anterior como una generalización del teorema de acotamiento uniforme para operadores lineales continuos definidos en B sigma. Otro, otro resultado, otra consecuencia del teorema de acotamiento uniforme de Nicodin es este: sea mu una función que va de sigma x, y entonces mu es una medida vectorial aditiva con semivariación acotada, sí y solo si cada escalarización es una medida real aditiva con semivariación acotada. Y bueno, aquí les dejo la prueba, la pueden checar con calma. Y otro resultado en esta dirección, pero bueno, es más fuerte, digamos, es el siguiente: sea mu una función que va a sigma x y gamma un subconjunto total del dual. Total quiere decir de que el espacio generado por gamma es denso aquí en el espacio dual. Entonces, para x asterisco en gamma, la escalarización esta es una medida real aditiva con semivariación acotada, sí y solo si mu es una medida vectorial aditiva con semivariación acotada. Es decir, para verificar que mu es una medida vectorial aditiva con semivariación acotada, basta ver que las escalarizaciones con x asterisco en gamma son medidas reales aditivas con semivariación acotada. Bueno, y este resultado pues se debe a Alexandre Dieudonné y a su estudiante Alexander Grothendieck. Y terminamos esta exposición presentando una consecuencia, a opinión de muchos autores, de las más espectaculares del teorema de acotamiento uniforme de Nicodin. Esta fue establecida por Sieber en 1968. Se asigna una sigma álgebra sobre omega y T un operador que va de X a B sigma. Entonces, si la colección de funciones características está contenida en la imagen de T, entonces la imagen de T es todo B sigma, ¿no? Y pues simplemente espectacular, ¿no? Ese tipo de resultados. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.